Bienvenidos al podcast de Doctor Comadre. Aquí abordamos temas de salud que impactan tu vida diaria. Resuelve dudas, aclara mitos y recibe los mejores consejos de la mano del Dr. Adrián Soto y del Dr. Andrés Castañeda. Hoy hablaremos de las vacunas. Para arrancar callos mezquinos, para el dolor en la espalda, para el dolor en la cintura, golpes. Para que se cure. Acérquese, pregunte sin ningún compromiso. Hola comadres, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo más de Doctor Comadre. Yo soy Andrés. Yo soy Adrián. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Muy de moda, desgraciadamente de moda. Pues yo diría que de moda desde hace unos 200 años. No, bueno, o sea, me refiero a que lo que está de moda, y es una desgracia que esté de moda, es debatir al respecto. Es correcto. Y como se lo imaginarán, son las vacunas. Y para esto creo que tendríamos que empezar, Adrián, hablando un poco de... ¿Qué es una vacuna? De qué es una vacuna. Y para saber qué es una vacuna, necesitamos saber cómo funciona nuestro sistema inmune, ¿no? Nuestro sistema inmune es el sistema de defensa de nuestro cuerpo, digamos que esos son nuestros soldaditos que nos protegen en contra de las invasiones. Y es complejo el sistema inmune, pero podríamos resumirlo que hay dos tipos de defensa. La innata, que es con la que nacemos, digamos, y la adquirida. La innata podríamos decir que son como las barreras físicas, ¿no? La piel, los vellitos que tenemos, la acidez gástrica del estómago. Y además hay, digamos, como unos policías que son, o unos soldados rasos que ven a alguien ahí haciendo alguna barbaridad y rápido llegan y lo detienen. Lo agarran para hacerle preguntas. Y la adquirida es la... A mí más que adquirida me gusta el término específica, porque creo que si tuviera que ponerlo como en diferencia principal es... la innata es esta que es como para grupos grandes de microorganismos, ¿no? Para las bacterias, para los virus, para los... Y esta adquirida que... O sea, un poco viene de cómo se tradujo al español, pero es adquirida o específica porque una vez que hagan de cuenta que estos soldados capturaron a uno de los enemigos y le hicieron muchas preguntas y sacan su información, ya saben cómo son los demás. Se planean estrategias y planean armas que van específicamente dirigidas contra este tipo de bacteria, contra este tipo de virus. Entonces, lo importante, la principal diferencia entre estos dos sistemas o entre estos dos conjuntos de funciones que nos defienden es que una es para el general de los microorganismos, para el general de las bacterias, para el general de los virus, para el general de los hongos, y otra es la otra va dirigida esta cepa de esta especie de este microorganismo. Sí, el cuerpo, digamos que aprende cómo se ve el enemigo y entonces lo combate de manera mucho más eficiente. Por supuesto que pues el punto de entrada siempre suele ser la innata, ¿no? Exacto, o sea, una de las principales diferencias entre estos dos estrategias es el tiempo de acción, ¿no? La innata pues ya está ahí, o sea, la innata es ya. Y la adquirida, pues como el nombre lo indica, tienes que adquirir. Lleva tiempo y tiene que suceder cosas, ¿no? Hagan de cuenta que es como la diferencia entre que la policía agarre a alguien sospechoso porque se ve sospechoso, tú como que te ves sospechoso y te ves peligroso. Gracias. Contra, eso sería la innata, contra que se empiecen a emitir estos boletines de se busca con la cara de esta persona en especial. Sí, en el banco. Y aunque se disfrace, la vamos a intentar buscar. No puedes buscar a un ladrón de banco que nunca ha robado un banco. Exactamente. ¿No? Entonces, básicamente ese es el principio y sobre de esa actúan las vacunas. Ahora, ¿dónde entran las vacunas aquí? Es porque una vez que nuestro sistema de defensas ya conoció a un villano en específico, se vuelve particularmente bueno en detectarlo y en matarlo. Es decir, exactamente como había dicho Andrés, ¿no? O sea, si ya sabemos que uno robó un banco y ya lo estamos de alguna manera como esperando, ya estamos preparados para cuando llegue, cuando lo veamos,
ahí mismo, ¿no? En caliente, se detiene y la respuesta y la defensa es muchísimo más eficiente, rápida, efectiva, controlada. Entonces, esa es la ventaja. Y bueno, en general así funciona nuestro cuerpo sin que nosotros hagamos nada, ¿no? Si nosotros nos enfermamos de algo, pues el cuerpo aprende que ese algo nos hace daño, y cuando se vuelve a presentar ese hongo, bacteria o virus, ya está el cuerpo ya está listo sabe. y responde mucho más eficiente que la primera vez. Pero esa es la idea detrás de una vacuna, ¿no? Esa es la idea detrás de una vacuna, y básicamente es un entrenamiento para nuestro sistema inmune para cuando se vuelva a presentar ataque. Y hay enfermedades, hay un montón, ¿no? Como hemos dicho en otros podcasts y en otros videos, hay varios agentes que nos pueden causar enfermedad. Los que están vivos, y digo vivos así entre comillas porque los virus habría que discutir sobre si están vivos o no. Es filosófico ese pleito, pero fuera de los virus, los hongos, los parásitos y las bacterias son los que más nos enferman. En concreto, las vacunas las tenemos sobre todo para los virus y para las bacterias. Bien. Esta idea de entrenar a nuestro sistema inmune, a nuestro sistema de defensas, infectándolo poquito de manera controlada primero, para que generara este aprendizaje sobre las bacterias para cuando viniera una enfermedad de verdad, pues no fue intuitiva ni fue fácil de adquirir por la sociedad, ¿no? Bueno, sí fue intuitiva la del descubrimiento, ¿no? Bueno, a lo que me refiero es a que a mucha gente le sonó disparatado, le sonó descabellado. Te voy a infectar para que no te infectes, ¿no? O sea, entonces... Eso le pasó a Edward Jenner, ¿no? En 1789, que es la fecha, digamos, oficial, contra la viruela. Que la viruela, fíjense, 1789, pero la viruela ya tenía cientos de años haciendo estragos en la sociedad. De hecho, se dice que América la pudieron conquistar los españoles gracias a la viruela. Y es que justo ese es el tema. Como los españoles ya estaban... ya vivían cerca de donde había viruela, ya sus cuerpos eran más resistentes, ¿no? Por así decirlo. La viruela ya la conocían y ya muchos habían infectado, habrían sobrevivido y demás. Alguno traía el bicho, llegó a América, contagió a los nativos que no tenían ni idea de que ese virus existía, sus cuerpos no lo conocían, su sistema inmunológico adquirido no tenía idea, y pues acabó con millones. Y bueno, desde los 1500 y antes en Europa la viruela ya estaba dando guerra, hasta 1789 no había ni tratamiento, que a la fecha no hay tratamiento, pero no había manera de prevenirlo. Y aquí quiero hacer una pequeña acotación para decirles que, a ver, la viruela, ¿qué tan mala era la viruela? Bueno, pues la viruela era suficientemente mala como para que menos de 100 españoles tiraran al imperio más grande que había en el continente. O sea, era suficientemente mala como para erradicar, para aniquilar al imperio principal de un continente. No, si ustedes revisan los datos poblacionales de cuánta gente vivía en América, es exponencial el crecimiento, y en los 1500, cuando la conquista, decrece, pero más de la mitad de la población. Y no es porque los españoles mataran a todos. O sea, sí había guerras y eso, pero era normal. O sea, gente se moría por las guerras, ahí había guerras todo el tiempo. Lo que mató a más de la mitad de la población fue la viruela. Entonces, ¿qué tan malo es? Pues suficientemente malo como para que se acabe una sociedad completa. Correcto. Y la viruela, pues, seguramente no la conocen, la han oído hablar. A ver, no hay que confundir viruela con varicela, que son dos cosas bien diferentes, la gente suele confundir. Pero no la conocemos porque en el momento en que se descubrió que esto funcionaba, pues empezó a difundir, y la gente empezó, o sea, le tenían un pavor a la viruela, que empezó a llevar a los niños, y sobre todo a los niños, porque a los adultos a la mayoría ya les había dado. O sea, los que sobrevivían, pues ahí estaban. Llevaban a los niños a que otros niños o algunas costritas frescas de viruela, pues contagiaran literalmente. Era una bicho más atontado, por así decirlo. Un bicho que ya ahí estaba medio boxeado por el sistema inmune de otra persona, pues está ahí medio débil, bueno, pues se lo ponemos
a una persona que no conoce este bicho, pues para que esté más fácil para su sistema inmune combatirlo, pero al mismo tiempo pues le genere la memoria que le va a durar toda la vida, ¿no? Exacto. Y bueno, esto pasó en Europa, pero el doctor Balmis lo encomendaron poquitos años después, a principios de 1800, para que se diera la tarea de que el resto del mundo recibiera este beneficio de las vacunas. Pero, Adrián, ¿cómo transportarías tú esa vacuna que es con un niño? Con mucho cuidado. Y entonces, fíjese, con un poco de miedo. Que lo que hizo este cuate, pues, los viajes en barco eran tardados. Entonces, y la viruela, si no te mataba, se cura pues, solita, ¿no? En unas semanas. Pero pues el viaje dura más de unas semanas. Entonces tenían que llevar a un chamaco enfermo. Tenían que garantizar que iba a llegar alguien enfermo. Tenían que garantizar. Entonces sí, era el doctor Balmis, 3 enfermeras, creo, 5 médicos, 3 niños enfermos con viruela y otros 22 huérfanos que pues, nadie reclamó, los treparon al barco. Estos estaban sanos, pero eran el caldo de cultivo para que se fueran contagiando en el viaje y llegara uno enfermo a América, ¿no? Llegaron primero a Puerto Rico y de ahí del Caribe, México, y se inoculó hacia... Quiero ver lo que me diría mi comité de ética si les propongo una hazaña de esas. Pero salvó muchísimas vidas, ¿no? Y el punto de esto que mencionas es efectivo y lo retomaremos. Es que en ese momento era lo que había. No era lo ideal, seguro. Pero en ese momento era lo que había. Y quédense con esta idea porque la vamos a tocar más adelante con otros ejemplos. El punto es que así como con la viruela, que la viruela es la única enfermedad erradicada del mundo, ¿no? Por ejemplo, el último caso en México fue en 1951. El último caso registrado. Pero en 1980 se erradicó del mundo, se declaró erradicada del mundo y ahora la viruela no existe más que en un par de viales o en un par de contenedores en un par de laboratorios ahí, que es una arma biológica potencial, porque hoy por hoy, como ya no existe el virus en circulación, logramos extinguir un virus que son difíciles de extinguir del mundo, que nos hacía mucho daño, y entonces por lo tanto ya no estamos vacunados, ¿no? O sea, los que nacimos después de 1951 en México, ¿no? No sé la fecha exacta de cuándo se dejó de inocular, pero vaya, a nosotros no nos tocó y la mayoría de la gente no le tocó la vacuna de la viruela. Entonces, si se liberara el virus otra vez como un arma biológica, pues ya no estamos protegidos. ¿Y para qué te cuento? Pues ya nos consta que es suficiente como para erradicar un imperio. Está la historia ahí de... Bueno, no, hace unos años se dice que se perdió un vial de un laboratorio ruso y... Bueno, fue el grado que Estados Unidos compró vacuna para toda la población y la presión fue tal que México compró vacuna también. Se resguardó en el ejército, pero bueno, esa es otra historia. Pero así como la viruela, hemos podido... controlar, no erradicar, ¿no? Son dos cosas diferentes. Controlar, eliminar y erradicar. Erradicar es que ya no haya más bicho y la única que hemos logrado es la viruela. Es decir, ya no existe, no estaría difícil que nos diera y ojalá que nunca nos dé. Eliminar es que ya no hay en un grupo poblacional, pero sigue estando por ahí el bicho, ¿no? Y un buen ejemplo de esto es el polio, que en México en 1990 se registró el último caso. Y en Latinoamérica en 1994. Entonces, este tipo de enfermedades podemos decir que están eliminadas. Estamos en el proceso entonces de la erradicación del polio, en donde hay 3 serotipos, ¿no? Digamos 3 tipos de virus, y hemos ido quitando uno ya de la vacuna porque ya uno creemos que ya no está circulando, pero sigue habiendo casos de polio en algunas partes del mundo y con las guerras y demás, por ejemplo en Siria y este tipo de partes, ha rebrotado. Y así con otras enfermedades, la rubiola, que el último caso en México fue en 1910, el síndrome congénito de la rubiola, que igual a lo que le daba a los bebés que sus mamás tenían el sarampión, y bueno, la eliminación, por ejemplo, del sarampión en Latinoamérica se dio en 2016, pero lamentablemente, por lo que estamos aquí, no tardó mucho tiempo más en rebrotar. En Latinoamérica, sobre todo en Venezuela, y bueno, Norteamérica ya hablaremos. Y a lo que, o sea,
pueden empezar a intuir que, a ver, hay muchas enfermedades distintas y hemos tenido diferentes pues tasas de éxito con unas enfermedades que con otras, ¿no? Y entonces aquí es importante, o sea, pueden intuir que entonces, como las enfermedades son distintas, pues las vacunas también son distintas. Sí, la función de la vacuna es también distinta, ¿no? Porque no todos los bichos son iguales y como algunas enfermedades están controladas, otras eliminadas, otras erradicadas, pues la función es distinta. Entonces, aquí también es importante aclarar que las vacunas existen en muchas y distintas formas farmacológicas. Sí, frecuentemente son inyectadas. El término vacuna es el principio. Exacto. Por el que funciona, que les hemos platicado, que se entrena al sistema inmune, pero cómo se hace esto es diferente. Y muchas veces luego de repente se confunde vacuna con inyección, por ejemplo. Ah, correcto. Inyección, bueno, pues es que a través de una aguja se introduce una sustancia a tu cuerpo. Vacuna es este principio del que hemos estado hablando, y pues hay vacunas que son gotitas, ¿no? Para la polio. Y entonces sí es importante aclarar que cuando hablamos de vacuna es nada más de esta estrategia en la que vamos a introducir o una forma débil del microorganismo que causa la infección o un cachito de este microorganismo para generar en nuestro cuerpo este aprendizaje y esta memoria que nos defienda de una pues futura infección. Y esto es importante también mencionarlo, Adrián, porque las vacunas no son las mismas siempre, ¿no? Van mejorando a través de la historia, y un buen ejemplo es esta que dices del polio. La vacuna del polio, la vacuna Sabin se le llamaba, esta que era con gotitas, y ahorita tocaremos los dos tipos diferentes, pero este era de, digamos, el polio, el virus está atontado. Ahí está vivo, pero un poco atontado. Que hay unas vacunas que hablaremos que son las inactivadas, donde no hay posibilidad no está vivo nada ahí, ¿no? Son cachitos del virus o cachitos de la bacteria, o ¿no? Antes, la vacuna que había para el polio era esta de las gotitas. Llegó un punto en donde ya no había casos de polio, y los pocos casos que llegaba a haber, porque hablaremos de esto más adelante, eran los que eran ocasionados por la vacuna, porque ya hablaremos de que la vacuna tiene riesgos. Pero esto empezó a pasar, y entonces se desarrolló la vacuna inactivada. A ver, seguimos poniendo las gotitas del polio, no se espanten. Lo que pasa es que en la vacuna pentavalente ahora viene la vacuna del polio inactivada. Entonces ya estamos protegidos, y cuando recibimos el refuerzo a través de las gotitas, nada más es como para que nuestro sistema inmunológico se acuerde de cómo era el bicho y esté más fuerte para prevenirlo. Y esa es una forma en la que las vacunas van mejorando. Otra forma también es en que ya sea o para hacerlas más efectivas o más seguras para que generen menos efectos adversos. Por ejemplo, otro cambio importante es que cada vez se hacen menos vacunas que tienen proteínas de huevo, por ejemplo, porque algunas personas desarrollaban alergia. Entonces, no es que esto tuviera nada que ver con la capacidad, o mucho que ver con la capacidad de generar memoria inmunológica, sino era más que nada pues, por los efectos adversos y para poderlas aplicar a una mayor parte de que un ejemplo sociedad. De esto es la vacuna de la influenza, ¿no? Exactamente, la vacuna de la influenza ya no se hace con proteína de huevo presente para aplicarla a más gente. Entonces hay distintas vacunas, y un punto en donde difieren, además de la seguridad, también difieren en la efectividad. No todas las vacunas son igualmente efectivas en prevenir la enfermedad. Entonces, ni en el tiempo de duración también. Exactamente, ni en el tiempo de duración. Un buen ejemplo es la influenza. La influenza hay que ponérsela cada año. Digo, la influenza tiene sus particulares. Yo creo que haremos un video en concreto de esta vacuna, porque el virus de la influenza es un virus que tiene muchas formas, digamos, se disfraza mucho, cambia, entonces es muy difícil hacer algo muy específico. No así como lo es con el sarampión, que el sarampión te ponen tu vacuna. Ya lo tenemos bien ubicado, no cambia mucho, no muta tanto, y es... Y eso es lo que explica que haya vacunas que sí se tienen que poner, se tienen que volver a poner frecuentemente. Refuerzos, hay algunas que una vez en la vida, hay algunas que... Porque la capacidad que tienen de generar memoria en el cuerpo, pues es diferente. Entonces, tenemos que hay diferencias en su perfil de seguridad, porque las que tienen, como habíamos dicho, el virus ahí atontado, pues bueno, potencialmente en casos raros te pueden causar la infección, pues sí.
¿son más seguras las que no tienen virus atontado? Pues sí, son más seguras porque no hay manera en la que te causen infección. ¿Son distintas en su efectividad? Bueno, pues también, porque algunas duran más, algunas duran menos. Y a lo que voy es a que es bien importante que cada vacuna se analice de manera individual. Porque actualmente, pues como probablemente han visto en sus redes sociales o escuchado en las noticias, se habla de antivacunas. Y el término es muy extenso, ¿no? O sea, no, las vacunas tienen suficientes diferencias entre sí como para que debamos analizar a las vacunas de manera individual, pero no solo las vacunas de manera individual, sino también en cada persona, porque... Es tan grave decir que todas las vacunas son buenas siempre y para todos, como decir que ninguna. Exactamente. O sea, entonces, yo creo que es bien importante empezar a mover el debate o las controversias de yo soy antivacunas o yo soy pro vacunas. No, a ver, es que es un término demasiado amplio. Cada vacuna tiene su propio perfil de seguridad, su propio perfil de efectividad. Cada persona es distinta y por lo tanto siempre se tiene que analizar paciente por paciente. Hay gente que por problemas en su salud no puede vacunarse de muchas cosas. Correcto. Y es aquí otra función que qué bueno que mencionas esto, Adrián, porque las vacunas funcionan, digamos, de dos maneras concretas. La primera es que directamente entrenan a tu sistema inmunológico para hacer frente a este bicho o esta enfermedad cuando la adquieras. Pero la otra, muy importante, yo diría más importante todavía, es que es un efecto de paraguas. Para que tú digamos, regresando al ejemplo, bueno, al caso de Balmis, la expedición Balmis que traían a los niños infectados si no hubieran llegado estos niños infectados, o más bien si se hubiera muerto el niño en el camino, ¿no? Si hubiera sido uno, nunca hubiera llegado el bicho. Y esto es lo que también hace la vacunación, es un efecto de rebaño, se le llama, ¿no? Que a lo mejor hay un niño, como decía Adrián, que porque tiene una enfermedad que baja su sistema inmune o le hicieron un trasplante y tienen que tomar un medicamento para bajar las defensas o cualquier razón que ustedes quieran. Si sus compañeros de la escuela están vacunados, pues nunca se van a enfermar del bicho que lo pudiera contagiar a él. No lo andan pasando y por lo tanto la vacuna, que una población se vacune, protege hasta aquellos que no se vacunan. Exacto. Entonces, que de hecho es un poco pues lo que ha fomentado que haya gente antivacunas, ¿no? Porque ellos están protegidos por los que sí se vacunan. Exacto. Esto evidentemente también quiere decir que si una cantidad significativa de la población deja de vacunarse, pues evidentemente la efectividad global o poblacional de esta vacuna pues disminuye. Hay un tope, los números están bien estudiados, son claros. Del porcentaje, depende de la vacuna, por supuesto, de personas que tienen que estar vacunados para que haya este efecto, digamos, rebaño. Porque aquí lo grave es que dices, bueno, pues si está enfermo, tiene un sistema inmunológico muy bajo, pues ahora sí que es su problema. Pero no, o sea, a ver, todos en la vida vamos a estar en un punto de labilidad o de vulnerabilidad. De entrada, pues un recién nacido que no tiene el sistema inmunológico suficientemente fuerte para poderlo vacunar de algunas cosas, y por eso hay que esperar, está en riesgo. Por eso hay una cartilla, por eso hay unas vacunas que ahorita sí, luego no, y conforme va creciendo un niño, pues se le van poniendo. Exacto. Entonces, bueno, un caso concreto es un recién nacido, no tiene, vamos al caso del sarampión, no está vacunado de sarampión, pero si un hermano que ya va a la primaria, pues si el hermano se enferma, puede contagiar al recién nacido porque regresa a la casa y juega con él. Entonces sí está, digamos, expuesto, y este efecto de paraguas empieza, digamos, el paraguas a tener hoyos cuando baja cierto porcentaje de la población. Y esto podemos compararlo con pagar impuestos, ¿no? Si vivimos en una sociedad, digamos, de 100 personas y Adrián decide dejar de pagar impuestos, pues no pasa nada porque nuestro edificio o el mantenimiento de un edificio, pues no pasa nada porque entre todos los demás podemos pagar y sigue alcanzando para la limpieza, para la luz. Pero el problema es que llega cierto número que dejan de pagar que ya no alcanza. Claro. ¿No? De hecho, a mí me gusta la analogía del paraguas, justo porque es como si haces un hoyito a tu paraguas, entonces te mojas. Puede ser que tienes un solo hoyito, bueno, pues es irrelevante, ¿no? Porque ese no se vacunó, tú sigues seco. Pero si empiezas a hacer varios, pues ya es una coladera y no un paraguas. Entonces
pues eso deja de funcionar. Los recién nacidos no son los únicos, los adultos mayores. Correcto. Cada vez hay más gente que está en tratamiento con quimioterapia, por ejemplo. La gente con quimioterapia tiene también un sistema inmune más frágil. Algo es a que... Vamos a tocar la parte de riesgos y efectos adversos de las vacunas, pero si alguien presenta un efecto adverso de las vacunas, bueno, a esa persona no hay que seguirla vacunando, porque en concreto habría que ver cuál fue la causa específica, pero si esa persona le hizo el raro efecto adverso de la vacuna, pues a él o a ella no hay que seguirlo vacunando, y no pasa nada, porque si todos los demás estamos vacunados, pues ya la hicimos. Claro. Y ahora, esto quiere decir que todas las vacunas deben de analizarse en caso, o sea, que puedo vacunarme de unas cosas sí y de unas no. Bueno, pues idealmente sí tienen que platicar con su profesional de la salud, vacuna por vacuna. Sin embargo, la vacuna no vas al súper, la compras, te la pones, ¿no? Exactamente. O sea, dado que la pone un profesional de la salud, pues siempre está bien que discutan vacuna por vacuna con su profesional de la salud. Bueno, ¿hasta qué tan segura es? ¿Qué tan eficaz es? Les podemos decir, así como regla general, que las vacunas que se aplican a toda la población son las más seguras, ¿no? O sea, estas que están en la cartilla de vacunación, estas que nos ponen de chiquitos, son las que tienen más certidumbre, las que tienen más estudios de seguridad. Aquí creo que vale la pena hablar de los estudios de seguridad, porque toda intervención médica tiene riesgos. O sea, hasta ¿cuál crees que es la más inocua? Hasta entrar al hospital, a la consulta. Claro. ¿No? Hasta saludar de mano a tu doctor. Tiene riesgo. Tiene riesgo porque hay más bacterias, porque bueno, toda intervención tiene riesgo. Todo medicamento tiene riesgo. Las vacunas son medicamentos. Pero las vacunas tienen la seguridad, o se hacen estudios adicionales, porque es un medicamento que se pone en personas que no están enfermas. Y entonces, pues tiene que realmente valer la pena, o sea, convenirle al que no está enfermo ponerse o tomarse el medicamento. Digamos, si tú tienes alguna enfermedad autoinmune muy fea y te voy a dar un medicamento que tiene muchos efectos adversos, pues sí, pero yo estoy bien mal y si me va a ayudar, aunque tenga efectos adversos. La quimioterapia, por ejemplo. La quimioterapia tiene efectos adversos casi en todo el mundo, pero vale más la pena tomármelos porque estoy peor con el cáncer. O sea, actualmente, y recuperando un poco lo que decía hace rato de que cuál era el comité de ética al que Balmis aplicó, actualmente es mucho más difícil y hay mucha más regulación obtener aprobación para cosas en gente sana que en gente enferma. Por ejemplo, como parte de los estudios que yo estoy haciendo aquí, unos son en gente sana y otros son en pacientes, y es mucho más difícil pasar con el comité de ética a la gente sana que a los pacientes. Uno pensaría que el paciente está más frágil, ¿no? Pues sí, pero es que el sano está como que de alguna manera adquiriendo un riesgo, ¿no? Es más difícil demostrar que el sano va a seguir sano. Exacto. Que se privilegia que el sano se quede como tal a el riesgo que pues corre un paciente, porque bueno, de todos modos podrán pensar que ya está de alguna manera corriendo un riesgo. Y yo quiero ampliar un poco lo que decía Andrés hace ratito, de que, a ver, todo tiene un riesgo, sí, pero no hacer nada también tiene un riesgo. Correcto. O sea, no es una opción no correr riesgos. ¿Vacunarse es correr riesgos? Pues sí. ¿No vacunarse es correr riesgos? También. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Bueno, pues evaluar cuáles son esos riesgos. ¿Con quién lo pueden hacer? Pues con su profesional de la salud. Correcto. En concreto, ¿cuáles son las vacunas que tienen los riesgos más bajos? Pues las que están en la cartilla de vacunación, las que se aplican a toda la población. Justo porque pues sabemos que son suficientemente seguras como para que se puedan aplicar casi a ciegas, ¿no? Uh-huh. Esto es distinto, por ejemplo, en adultos, porque los adultos también se vacunan. Por ejemplo, arriba de 65 años hay ciertas vacunas que se recomiendan. Sí. La gente que le quitaron el vaso, por ejemplo, le recomiendan otro tipo de vacunas en específico. A lo que voy es a que sí, estas vacunas son más peligrosas para una sector de la población, y entonces a unos sí y a otros no. Sí. El hecho de que esté en la cartilla de vacunación quiere decir que es suficientemente seguro, casi como para ir nada más a que se la pongan. Pues sí, la verdad es que sí. Y también la cartilla de vacunación ha evolucionado con el tiempo. Cada vez tiene más, digamos, nos protege de más bichos. Y como platicamos en el caso de la polio, pues se ha ido adaptando a las realidades de la población. Y va a haber cambios en el futuro, seguramente. Y hay, por ejemplo, vacunas que
la discusión está más en el tema del costo que de que sean buenas o malas. Por ejemplo, la vacuna de la varicela o de la hepatitis A, que no están en la cartilla mexicana, ¿no? Como obligatorias. Exacto. Que el gobierno provee de manera gratuita, pero eso no quiere decir que no le convenga a un niño ponerse la vacuna. Sí, esa es una diferencia importante. Por ejemplo, la vacuna del VPH. La vacuna del VPH... Del papiloma humano. Exactamente. Es como de las nuevas, ¿no? Y entonces... Es la más nueva de ¿Es segura? Sí. ¿Es perfecta? No, porque pues son 4 cepas de las más de 100 que hay. ¿Tiene efectos adversos? Claro, sí, como todo, ¿no? ¿Tiene efectos adversos no vacunarse? Pues sí, también. Pero el punto aquí es... Por ejemplo, en algunos países es gratuita para las mujeres, pero los hombres para los hombres no. La mayoría de los países, de hecho. Eso no quiere decir que los hombres no se beneficien también de recibirlo. Correcto. O sea, son preguntas distintas. Una pregunta ¿es segura y eficiente? Bueno, esos son 2 de hecho, ¿no? ¿Es segura? Pregunta 1. ¿Es eficiente? Pregunta 2. ¿Es costo efectivo suficiente como para que un gobierno se gaste el dinero de sus contribuyentes en aplicarla a toda la población? Bueno, pues esa es otra pregunta. Es que, a ver... Y la respuesta de una no niega las otras. Un gobierno que, en el caso en concreto de la vacuna del papiloma humano, ¿el hombre también le puede dar cáncer? Sí, no cervicuterino, porque no tiene cervix, pero sí le puede dar cáncer causado por el virus papiloma humano. Pero los casos son tan poquitos que el tratar, o tan poquitos, no son tan poquitos, pero son menos los costos de tratar a estos pocos pacientes que lo que gasta uno en vacunarlos. Por eso, justo volviendo al punto que decía Adrián, que vale la pena revisar caso por caso, siéntense a platicar con su profesional de salud, siéntense con su doctora y digan, a ver, mi situación en concreto es esta, yo puedo pagar esto o no puedo pagar esto, yo tengo estos riesgos, yo tengo estas preocupaciones, tengo estas preferencias, ¿no? Porque el riesgo también es una cuestión de preferencia. Yo prefiero, si me voy a morir, que sea de sarampión. Oye, muy bien. Así como puede ser que hay cosas en la cartilla de vacunación que para ustedes no sean buenas, les voy a poner un ejemplo. La vacuna, una de las primeras vacunas que se ponen en México, la BCG, la vacuna contra la tuberculosis meningia, hay un límite de peso, ¿no? Abajo de cierto peso no se puede aplicar. Hay que esperarse a que ese recién nacido rebase un peso mínimo, ¿no? Eso está en la cartilla de la vacunación, pero para algunas personas no está bien y entonces no se aplica. Pues puede ocurrir al revés. Puede ser que algo que no está en una cartilla de vacunación sí les beneficie a ustedes. Correcto. Y que de todos modos valdría la pena que lo platicaran con su médico y que hicieran un gasto adicional porque obtendrían un beneficio. Entonces, una vez más, no es pro vacunas, no es anti vacunas, es cada una para cada persona y bien platicada. Es un tema de discutirlo y platicarlo. Y ya entrando en los riesgos de las enfermedades y las vacunas, vamos a hacerlo muy rápido. Hay de enfermedades a enfermedades, hay de vacunas a vacunas. Las vacunas que tienen el virus atontado o la bacteria atontada pero viva, evidentemente tienen riesgo de que te cause la enfermedad. Porque, está ahí el bicho medio atontado, pero si tu sistema inmunológico está más atontado, pues el virus puede reproducirse y causarte la enfermedad. Cada vez tenemos menos de estos bichos, menos de estas vacunas de estos bichos, porque idealmente es que no exista este riesgo, pero no siempre, o la ciencia no tiene esa capacidad de hacer una vacuna que no tenga el bicho para todos. Hay otras que sí, por ejemplo la influenza es una vacuna que tiene cachitos de la cáscara del virus, entonces es imposible que eso te dé influenza. Que eso te dé influenza. Puede hacerte sentir como si tuvieras influenza, pero no es influenza. ¿Te puede causar una reacción alérgica mortal? Sí, sin duda está registrado que las vacunas pueden causarte una reacción alérgica mortal, sí, pero la probabilidad es 80 veces menos de que te mueras por un rayo. O sea, literalmente. Es como, yo soy un profesor que hacía mucho énfasis en que usáramos bien posible contra probable, ¿no? Hay cosas que son imposibles, hay cosas que son improbables, ¿no? Correcto. No sé, imposible caerse hacia el techo, ¿no? Improbable, bueno, pues no sé, que México gane un mundial, ¿no? Pero algo es a que
el riesgo de que ustedes se mueran por una reacción alérgica masiva por una vacuna es tan improbable que raya en lo imposible. Pero aquí, y vamos a tocar aquí el próximo punto, que es por qué existe los antivacunas. Porque seguro conocen a alguien que le ha caído un rayo o han oído hablar de alguien que le ha caído un rayo. Porque cuando te cuentan una historia de esas dices, oye, qué loco. Es más, hay gente que le ha caído dos veces rayos. Un rayo, ¿no? Pues somos muchos en el mundo. Entonces, sí hay efectos. Bueno, de la reacción alérgica es uno, pero hay otros, algunas enfermedades neurológicas o inmunológicas que se pueden generar por las vacunas. En ese punto en particular, muchas de estas reacciones, muchos de estos efectos adversos que pueden llegar a tener las vacunas, precisamente son porque se parecen a la infección. En el caso concreto de estas cosas neurológicas, por ejemplo, una encefalitis. Sí, o el Guillain-Barré, por ejemplo. Ajá. ¿La vacuna te puede dar síndrome de Guillain-Barré? Sí. Es porque raro, sin duda, pero el virus mismo o la bacteria misma te puede dar eso. Exactamente. Entonces, dicho de otro modo, la vacuna te puede dar Guillain-Barré porque se parece al riesgo que tienes de tener Guillain-Barré si te dio influenza. Entonces, pero el de la influenza es mucho mayor. De alguna manera, cuando te estás vacunando, también estás disminuyendo el riesgo de que fueras uno de esos desafortunados a los que les da el Guillain-Barré después de que les dio influenza. Sin embargo, te puede sacar la rieta del tigre y te puede dar. Claro. Porque sí, y es que si no me hubiera puesto yo la vacuna, mejor nunca me toparía yo con el virus. Sí, claro. Sí existe. Y el que me pongas la vacuna me está asegurando que me voy a topar con el virus. Claro. Te puede dar Guillain-Barré después de la vacuna. Ciertamente. Pero es todavía más probable que te dé si sí te da influenza. Entonces también te estás protegiendo contra eso. Y muchísimos de los efectos adversos de las vacunas precisamente son porque esos riesgos existen con la infección naturalita también. Exacto. Entonces, bueno, que existan todos estos riesgos es importante entonces platicarlo y saber a qué me estoy exponiendo. No quiere decir, como decía Adrián, que el no hacer nada me aleje de todos los riesgos. No, justo el no vacunarte o la inacción te está acercando al riesgo de enfermarte de cualquier otra de estas enfermedades. Y me van a decir ustedes, oye, pero pues si todos los demás están vacunados, yo puedo ser un free rider, ¿no? Si todos los demás pagan impuestos, yo puedo seguir usando los servicios públicos sin problema. Sí, hasta cierto punto. Y aquí es donde vamos a tocar la situación que estamos viviendo hoy en día. Después de más de una década sin sarampión en Estados Unidos, para poner un ejemplo concreto, hoy están teniendo un problema grave de sarampión. ¿Y por qué sarampión y no las demás? Porque si los antivacunas no se vacunan de ninguna, ¿por qué solamente sarampión? Y les voy a decir que el sarampión es de las enfermedades más contagiosas del mundo. Para ponerles en comparación, por cada persona que se enferma de influenza, y poniendo la cepa de la pandemia de influenza de hace 100 años, o sea, esa cepa que mató a un montón de gente, más que en la Primera Guerra Mundial y demás, bueno, esa cepa, por cada enfermo, contagiaba a 2 y a 3 personas. El sarampión, por cada enfermo, se contagian entre 12 y 18 personas. Entonces, por eso el sarampión es el primero que va a salir a la luz cuando haya gente vulnerable, porque es el más contagioso. Y hay estados o grupos de personas en Estados Unidos que tienen tasas de vacunación muy bajas y están sufriendo ahora estragos importantes por el sarampión. Y en Europa y en Venezuela las causas son distintas, pero sí está teniendo consecuencias. Y el exponerte al sarampión, no es menos inocuo que la vacuna. Al revés, es mucho más peligroso que te dé sarampión. Los riesgos de que te dé sarampión son más grandes que los riesgos de ponerte la vacuna. O sea, el sarampión te pone en riesgo de los efectos raros y adversos de la vacuna. Neurológico porque es un virus. Claro. Pero además, como expone tus mucosas, tu piel, te puedes infectar con una bacteria, te puede dar neumonía. O sea, cosas que la vacuna no tendría. Exactamente, justo ese es el punto, ¿no? O sea, el sarampión trae los riesgos raros de la vacuna más los riesgos frecuentes del sarampión. O sea, definitivamente son muchos más riesgos. Sí hay riesgos que traen los coadyuvantes de la vacuna, sí los hay. Y esos no los tendrías con el virus, sí. Pero son muy, muy, muy raros. Y hay gente que dice, o escuchas en los videos de YouTube, que no son tan raros. Sí, a ver, ¿por qué
a los antivacunas? ¿O por qué no se nos hacen que sean tan raros? ¿O por qué nos suena tanto esto? ¿Por qué es tan fuerte este miedo? Porque, a ver, el miedo es real y el miedo se vale. ¿Y sabes qué? La gente más informada, que tiene más estudios, es la gente que más miedo tiene, sí. Porque el miedo es algo que nos protege y está bien tenerlo. Pero hay varios sesgos en este mundo que nos hacen, digamos, nuestro cerebro toma decisiones, atajos, porque es complicado esto que lo estamos platicando, ¿no? Y además no lo vemos. Por más que lo estamos intentando hacer fácil, seguro ya los confundimos un poquito porque es un tema muy complicado. La vida es complicada. Entonces, como la vida es complicada, nuestro cerebro toma atajos para tomar decisiones, para evaluar los riesgos. Como no conocen una persona que tenga polio, que le dé polio, pues el polio no es un riesgo que está fresco en nuestra memoria. O digamos que alguien que no se enferma de polio no va a hacer un video y decir: ¡Ey, no me enfermé de polio! Miren, chavos, estoy súper bien, vacúnense. No. Pero al que sí tuvo una reacción adversa, sí va a hacer un video y va a decir: oye, mi hijo tuvo una reacción adversa a la vacuna, mendiga vacuna. Entonces, hay un sesgo de disponibilidad, se le llama, que pues eso está mucho más disponible este tipo de videos. Los fracasos se reportan más que los éxitos. Exacto. Entonces, literalmente somos víctimas de nuestros propios éxitos. Y es que, pues como no vemos el riesgo, no nos vacunamos. ¿Y qué está pasando en estos estados de Estados Unidos que están teniendo unas tasas muy altas de sarampión? Pues que la gente ya le dio miedo y ya se empezó a vacunar otra vez. Pero no hay que esperarnos a... ¿No? ¿Cómo va el dicho, comadre? Que ya una vez ahogado el niño... ¿A tapar el pozo? Exacto. Entonces, pues sí, no tenemos que esperarnos a que esto suceda. Y eso es lo que está pasando con la gente que le tiene miedo a las vacunas. ¿Y saben qué? Pues está bien que tengamos miedo de las vacunas, porque no son inocuas, no. ¿Y son complicadas? Sí. Pero justo lo que dice Adrián, de que la inacción ante este miedo me paraliza y prefiero o considero más seguro no actuar que actuar, porque ese es otro sesgo. Es algo grande que está generando consecuencias. Y está generando consecuencias solo en mí o en mis hijos. Pues no nada más en mí y en mis hijos, porque si vuelve a crecer la cantidad de personas con sarampión, esos bebés de menos de 2 meses que no tienen la protección contra el sarampión están expuestos a tener sarampión. Y fíjense que justo así como es peligroso vacunar a un niño de menos de 2 meses, que le dé sarampión a un niño de menos de 2 meses es muy riesgoso. Y riesgoso, además de para otras personas, para el mismo niño. O sea, hay veces en las que nuestros mejores incentivos son los egoístas. A ver, el sarampión deja sordo, deja ciego, mata. O sea, fin. No hay riesgo más alto, si quieres, correcto, que eso, ¿no? O sea, además de que es parte además de que es una contribución que ustedes pueden hacer a la sociedad, a ustedes mismos hay un beneficio directo en disminuir estos riesgos. Y tomar una acción tiene un riesgo, no tomarla también tiene un riesgo, y pues no pueden decidir no decidir, ¿no? Entonces, dado que a fuerza se tienen que mover hacia algún lado, pues lo correcto es que, como dice Andrés, se vale tener miedo, pero que todas estas preguntas, que todos estos riesgos, que su caso particular lo comenten, pues con un profesional de la salud que pues vaya punto por punto y pregunta por pregunta. Y que sea una discusión, que sea un diálogo, no tengan miedo de preguntar, no tengan miedo de tener miedo, claro, y de dudar. Se vale, hay que revisarlo, revísenlo con su médico. Qué bueno que estén escuchando este podcast, sigan viendo los videos de otros temas que haremos relacionados. Compartan este podcast con sus familiares, con sus amigos. Síganos también en YouTube, en Facebook. ¿Entonces vacuno a mis hijos o no? Pues solo los que quiera conservar. No. Los esperamos en el que sigue. Esto fue todo por hoy en Doctor Comadre. Gracias por escuchar nuestro podcast. Suscríbete y síguenos en las redes sociales. Hasta la próxima.